El juez le llamó la atención varias veces por tratar de dar este discurso precisamente en la sala. La abogada Juliana Loza ha apelado la decisión del juez y también el fiscal José Domingo Pérez ha apelado la decisión de la sala. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom, inmediatamente nos vamos con ella, con la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Bienvenida a Las Cosas por su Nombre, señora Loza. Karina, muy buenos días. Encantada de estar contigo el día de hoy. Muy bien, ustedes han apelado esta decisión y Keiko Fujimori está diciendo que esto está mezclado con la política, es decir, ella cree firmemente que el fiscal José Domingo Pérez lo que está tratando de hacer es dejarla sola y que esto no tiene nada que ver con la persecución del delito que se le imputa. En efecto, sí. Mira, Karina, y te explico lo siguiente, porque a nosotros nos llamó mucho la atención, en el primer lugar, en el momento en el cual pide la revocatoria de la comparecencia con restricciones, a pesar de haber sido de público conocimiento, la participación del señor Miki Torres durante la campaña electoral de la segunda vuelta, ¿no? No era algo secreto, sino que por el contrario, él ha venido participando públicamente en distintos momentos, no solo de la campaña, sino también incluso en el debate presidencial. Recuerdas que fue parte del equipo técnico en la ciudad de Arequipa. Entonces sí nos llamó mucho la atención el momento en el cual se presenta, que fue a raíz de una conferencia de prensa motivada por los hechos que se venían denunciando por las irregularidades en el conteo de los votos y sobre todo en la defensa de los votos de los ciudadanos. Y en el caso de la señora Lourdes Flores Nanos, lo propio. Se da por una conferencia de prensa en la cual ella da o se encarga de exponer los fundamentos por los cuales considera que aquí hay pruebas sobre estas irregularidades. Y claro, un segundo punto que hay que tener en cuenta es que estas conferencias de prensa, las comunicaciones que han tenido son de carácter político, Karina, no tienen en absoluto relación con el proceso penal. Si es que estas comunicaciones se hubieran dado de manera secreta, reservada, oculta, para confabular en contra del proceso, para ver si es que se obstruye el proceso, pudiera entenderse algún tipo de petición en debate en audiencia, pero no. Han sido conferencias de prensa, digamos, vistos por todos nosotros a través de ustedes, los medios de comunicación, en vivo y en directo, en el nacional e internacional, pero que tenían un propósito político, de defensa de los votos, no otro. Entonces sí consideramos que en efecto esta petición del fiscal, no solamente por el momento, sino también por la coyuntura en la cual se daba y sobre todo porque no estaba dentro de los parámetros de los lineamientos que ya la Sala Penal Nacional ha establecido en la resolución aclaratoria número 84, que tú recuerdas que inicialmente cuando se les impuso esta regla de conducta Keiko, yo solicité una aclaración porque dentro de los testigos estaba la señora Susana Iguchi, estaba Sachi, estaba Kenji, y hay dentro muchos de los testigos. Imputados estaba Mar, incluso yo misma, ¿no? Y ahí hay mucho. Entonces, la sala allí, en julio del año pasado, precisó y aclaró, como correspondía, que en tanto la regla de conducta obedecía a que una de las imputaciones en contra de Keiko era de la obstrucción de la justicia, por supuestamente, digamos, querer quebrar la voluntad de algunos testigos para que reconozcan que eran aportes, habiendo sido aportantes simulados o no, entonces se le debiera de poner esta regla de conducta. Y lo dijo, en tanto la señora Susana Iguchi, Sachi, Kenji, Mar y yo no teníamos la condición de falsos aportantes, entonces no se justificaba la regla de conducta. Entonces, bajo ese mismo alineamiento, ese mismo criterio, evidentemente todo testigo que tenga tal condición, es decir, que no sea considerado por la Fiscalía como falso aportante o que no tenga que declarar sobre una situación así, evidentemente no estaría prohibido. Muy bien, y esa va a ser la argumentación que nosotros vamos a sustentar en apelación. Sí. Muy bien, pero el juez no está de acuerdo con usted. Vamos a escuchar qué es lo que dijo exactamente en la sala el juez Zúñiga. Infundado el requerimiento del Ministerio Público de efecto de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Requiero a la señora Keiko Fujimori Iguchi el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas mediante resolución, ya que de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Pero acá la pregunta que yo me hago, ¿por qué hace esta solicitud? Señora Fujimori,
por favor, no levantemos la voz. Sí le estoy escuchando, a pesar de la bulla que hay, o sea, sí se escucha. Esta solicitud se presenta después que se hace una conferencia de prensa anunciando la presentación de más de 800 nulidades que tienen que ver no con este proceso de investigación. Doctora, perdón, señora Fujimori, eso no tiene nada que ver con el pedido. Yo le concedo el uso de la palabra, pero solo lo que tiene que ver estrictamente con el pedido. Si es el momento, no es el momento, yo entiendo que el fiscal ha comprendido de que se está infringiendo. Lo que lo haya motivado más allá, eso por favor no es materia de cuestionamiento. No, pero es que simplemente porque de acuerdo al requerimiento fiscal revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva porque se había incumplido una de las reglas. Simplemente eso, por favor, porque acá no estamos viendo si es que qué es lo que, si ha habido otra motivación, si usted lo entiende así, por favor. Si sabía que eran testigos estas personas, entonces no debía haberse comunicado, más allá de la relación política que este despacho no va a entrar a dilucidar en lo absoluto. Muy bien, entonces ahí está la posición del juez, no hay más que aclarar, pero él dice que tiene que cumplir todas las medidas porque o si no, se va a ir de nuevo a la cárcel. Y si son testigos, no puede hablar con ellos. Sí, por eso nosotros, Karina, hemos apelado a este segundo punto, porque nosotros, en base al criterio establecido por la Sala Penal Nacional en la aclaración del año 2020, en julio del 2020, en la resolución 84, consideramos de que ya la Sala, como valga el nombre nuevamente, aclaró a cuál de los testigos comprende y alcanza esta regla de conducta. Entonces, esa es la posición que nosotros vamos a defender ante la Sala Penal Nacional el día que nos convoquen a la audiencia de apelación, evidentemente, y desde luego refutar, cuando no, también la posición de la Fiscalía que insiste en su pretensión de que Keiko vuelva a prisión. Ayer el juez ha sido muy claro, no cabía imponerle la regla, digamos la revocatoria a Keiko por un punto central. Y eso nos llamó la atención a nosotros de parte del fiscal porque el Código Procesal Penal, el artículo 284.3 es clarísimo. Para revocar, digamos, la medida no aplica de carácter automático, se requiere previamente apercibimientos por incumplimientos de regla de conducta. Y en este caso, en tanto Keiko anteriormente no habría incumplido ninguna regla de conducta y en tanto, por ende, no se le habría apercibido, evidentemente no cabía una revocatoria así de manera automática. Entonces sí, esa va a ser nuestra posición a nivel de la Sala Penal Nacional. Consideramos que en este caso se debe seguir el criterio que ha establecido en la aclaración que dio a propósito de la consideración de testigos de la señora madre y los hermanos de Keiko, ¿no? Y esa va a ser la línea que vamos a defender. José Domingo Pérez varias veces en la audiencia dijo de que él ya había dado cuenta a la sala sobre la ruptura que había hecho Keiko Fujimori a estas reglas de conducta. Daba fechas, decía que él había presentado escritos sobre estas faltas en las que había caído Keiko Fujimori. Sí, pero la manera en cual había procedido el señor fiscal no era la correcta. De hecho, él estaba facultado, como se lo dijo el juez, porque el juez le preguntó, a ver, señor fiscal, si usted consideraba que había este incumplimiento, ¿usted apercibió a la señora Fujimori? No supo responder. Y Karina, no lo respondió porque no sucedió. El señor fiscal nunca percibió ante un incumplimiento de la señora Fujimori. Lo que el señor fiscal hizo en su momento fue... Lo que usted me está diciendo es que no hubo el documento. Claro, no lo hubo. Lo que él hizo fue solicitar al juzgado para que el juzgado, si lo consideraba evidentemente, haga un apercibimiento a la señora Fujimori. Y eso tampoco ocurrió. Y te voy a precisar puntualmente a raíz de qué pidió el señor Pérez estos dos apercibimientos anteriores, por favor, que no se dieron. Sí. Antes que me cuente, permítame ir a la pausa comercial un par de minutos y regresamos con usted. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Muy bien, bienvenidos nuevamente. Estamos conversando con la abogada de Keiko Fujimori, la señora Juliana Loza, y ella nos estaba explicando que el fiscal José Domingo Pérez había hecho mal los apercibimientos que eran pues necesarios para que él buscara mandarla nuevamente pues a la prisión preventiva, que no se logró porque ayer el juez decidió decirle que no, que seguía con comparecencia restrictiva, pero que si volvía a romper las reglas de conducta, esta vez sí iba a regresar a prisión. Doctora. Sí, Karina, lo que te comentaba era que en efecto aquí no había existido apercibimiento ni de parte del fiscal ni de parte del juez. Lo único que existieron fueron dos escritos, que fue los que mencionó el fiscal el día de ayer, pero que en verdad no terminaron en un apercibimiento concreto. Y en verdad te voy a hacer recordar, porque creo que en algún momento todos, a través de ustedes, nos enteramos de esto. El primero tenía que ver con un supuesto incumplimiento a través de un retweet que hizo Úrsula Letona a un tweet a Keiko Fujimori. Evidentemente entenderás que eso a todas luces no evidencia una comunicación. Pero bueno, el fiscal consideraba de que pudiera tratarse de un incumplimiento el que Úrsula Letona hubiera retuiteado un post de Keiko. El segundo caso era una carta que desde prisión, en ese momento, Keiko envió a todos los congresistas de su bancada. En general, carta que incluso fue publicitada y que tenía que ver con el respeto a la democracia, respeto a la institucionalidad en el país, respeto a la Constitución. Ese era el contenido de la carta. Pero claro, el fiscal consideró que se pudiera haber quebrado la regla de conducta, en tanto una de las congresistas era la señora Marta Chávez. Y como la señora Marta Chávez es testigo, entonces pudiera haberse quebrado la regla de conducta también de comunicación como testigo. Si tú ves, son dos ejemplos concretos que a todas luces no evidencian una comunicación. El que yo hubiera retuiteado, que un tercero hubiera retuiteado. ¿Tú te imaginas, Karina, cuánta gente retuitea los tweets de Keiko y que uno de esos pudiera ser testigo? Evidentemente es inmanejable, estas son cuestiones ajenas, más allá que no implican una comunicación. Y lo propio en el tema de la carta, ¿no? Entonces, ninguno de esos dos ejemplos terminaron en un apercibimiento. Es decir, Keiko no ha tenido apercibimientos, ni por esos dos casos puntuales, ni por parte del fiscal por algún otro caso, ni por parte del juez por algún otro. Muy bien, obviamente, y por eso se le niega. Esos apercibimientos proceden automáticos, ¿no? Tienen que corroborarse, verificarse, etc. Pero eso sucedió. Y por eso se le niega. Pero, en todo caso, el juez ha sido claro, no se puede comunicar entonces ni con Miki Torres ni con Lourdes Flores Nano. Es decir, eso corre desde el momento que el juez ha dicho, ella está incomunicada con estos dos voceros en este momento de todo el tema electoral. Ella no va a poder comunicarse de ninguna manera, ni por terceros, ni por retweets, ni por teléfono, ni siquiera mirarlos de lejos. ¿Lo va a cumplir? Lo está cumpliendo, de hecho lo está cumpliendo. Las apariciones públicas que han tenido han sido a propósito de la defensa de los votos en estas declaraciones públicas en conferencia en prensa, pero fuera de ello, en verdad, no existe ningún tipo de comunicación, y en eso sí te soy, digamos, muy clara, entre la señora Keiko Fujimori y los señores Miki Torres y la señora Lourdes Flores Nano. Doctora, pero ya ni siquiera en las conferencias de prensa, es decir, vamos a ser muy cautelosos, y no, tampoco. Vamos a ser extremadamente cautelosos. Obviamente, nosotros mantenemos, Karina, nuestra posición de que en este caso a ambos no les alcanza la regla de conducta, pero preferimos evitar malas interpretaciones y o cuestionamientos que pudieran poner en riesgo innecesariamente la libertad de Keiko en este caso. Así que, como siempre, respetando la voluntad de Keiko de ser fiel en el cumplimiento de cada una de las reglas de conducta, vamos a mantenernos en esa posición. Es más, cada vez que Keiko ha tenido que siquiera salir al Callao para pasar por el aeropuerto, pedimos autorización al juzgado. Es decir, ella es la principal interesada en cumplir las reglas de conducta y así vamos a seguir siéndolo. Así que no vamos a poner en riesgo por ningún lado, más allá que consideramos que ni en el caso de Miki ni en el caso de Lourdes debieran de estar impedidos de poder comunicarse con ella. Obviamente, ambos continuarán desde sus posiciones individuales, como muchos de los peruanos lo están haciendo, en defender los votos de los ciudadanos y desde luego seguir
en esta línea de defensa frente a las irregularidades o las denuncias que se vienen presentando a raíz precisamente de estas elecciones recientes. Dos preguntas a raíz de lo que usted me acaba de decir. El juez dijo testigos y ustedes creen que no está dentro del caso Miki Torres y Lourdes Flores Nano. Los demás testigos, que entiendo que son muchísimos, que podrían ser cientos, con todos los demás testigos, ¿van a tener ustedes los mismos cuidados? Porque si José Domingo Pérez ve a otro testigo que ustedes de repente no lo consideran que está dentro del caso, que no los alcanza, pero los presenta ante el juez, y el juez los considera como testigos, también se pone en riesgo la libertad de Keiko Fujimori. También se va a mantener alejada, ni siquiera en conferencia de prensa, del resto de testigos que creo yo llegan como, sobrepasan los 1000, ¿no? Así es, son más de 1000 testigos. Y aquí el tema, Karina, que pasa es porque esta investigación no solamente tiene que ver con los supuestos falsos aportantes. Hay distintas aristas dentro del proceso. Este proceso se volvió un mega proceso y entonces lo que nosotros vamos a seguir defendiendo es que la regla de conducta solo alcanza a aquellos testigos dentro de los 1050 que tiene el proceso que están identificados como falsos aportantes o aportantes simulados o que tuvieran una relación con aquellos, no otros. Evidentemente este es un número menor, no te lo puedo precisar en este momento, pero es un número muy menor dentro de los más de 1000 que existen. Esa va a ser la posición que nosotros vamos a mantener ante la Sala Penal Nacional. Evidentemente, Keiko siempre ha sido muy cautelosa en el tema de evitar cualquier tipo de comunicaciones que tengan que ver con cualquier testigo. En el caso de la señora Lourdes Flores y Miki Torres han sido coincidencias que tienen que ver con el tema electoral a propósito de la defensa de los votos de los ciudadanos, no otra. Pero, insistimos, a fin de evitar cualquier riesgo o cualquier mala interpretación, se van a evitar este tipo de coincidencias también. Sí, claro, porque yo me imagino que la tesis de José Domingo Pérez se maneja en tanto de que los ve juntos, podrían también tener reuniones no públicas, sino de coordinación ya, no le voy a decir secretas, pero privadas sí. Claro, pero eso es algo que el fiscal ayer no llegó a aprobar. Es más, ni siquiera lo llegó a mencionar porque no tiene ni siquiera la mínima sospecha de que esto hubiera ocurrido. Estas presentaciones, Karina, han sido públicas en todo momento y han sido sobre temas muy puntuales. Y en efecto, como tú bien precisas, Karina, si el fiscal hubiera incidido como corresponde, porque ahí sí, digamos, se hubiera puesto en riesgo esto, de que hubieran existido comunicaciones que tuvieran como propósito el proceso o la obstrucción, como te comentaba inicialmente, pues claro, pero el fiscal, más allá de una especulación, además, ni siquiera, déjame decirte, Karina, de manera muy puntual, ni siquiera fue la tesis del fiscal. El fiscal solo reprocha de que se hayan reunido públicamente en una conferencia de prensa para ver el tema político. Y por eso nosotros reprochamos la posición del Ministerio Público y consideramos que esa es una intervención política dentro de digamos que malmente se puede ver dentro del proceso penal. No, él ni siquiera logró identificar con un mínimo de sospecha que estas comunicaciones tuvieran como propósito no otro sino el proceso. No lo planteó y no lo planteó porque no tiene cómo probarlo, no tiene ni siquiera cómo evidenciarlo. Se centró en el tema político, por eso que nosotros nos opusimos desde un inicio a esta revocatoria. Y también lo que le quería preguntar es por qué Keiko Fujimori insistió en un ámbito judicial, insistió llevar el tema político, ¿no? Y esto le valió que el juez le llamara la atención, porque lo que ha hecho en sus redes sociales, el tema político netamente electoral, lo que ella está disputando, el tema de la defensa del voto, es en el ámbito de su disputa política por las elecciones. Y quiso dar un discurso político ante el juez y el juez la mandó a callar, ¿no? ¿Por qué tratar de utilizar eso? Quedó la sensación, o por lo menos a mí, ¿no? Me quedó la sensación de que se hizo este pedido de la presencialidad para esto, ¿no? Para tener una tribuna, para decir lo que después se dijo en el Twitter, ¿no? De que el fiscal José Domingo Pérez justo quiere
borrarla del mapa o incomunicarla para que no defendiera el voto. Es que, Karina, lo que nosotros, incluso yo te voy a sacar solo un ejemplo de la parte de la argumentación del fiscal que evidencia el carácter político de su pedido. Cuando él expone y sustenta que la participación de Miki Torres y Lourdes Flores Nano dentro de digamos, la actividad política de defensa de los votos de los ciudadanos no tendría sino otro propósito de apoyar a Keiko en lograr la impunidad y que no sea juzgada. ¿Qué menor argumento que ese, sino que evidencia el carácter político en parte de la tesis de la Fiscalía? Y desde luego, el juez también le llamó la atención muchas veces al fiscal y le interrumpió a efectos de que corte la línea política que conllevaba su argumentación, porque la argumentación del fiscal no tenía otro sino este propósito, a tal punto que concluyó en ese argumento que te acabo de mencionar, argumento que por demás obviamente resultaba totalmente reprochable. Nuestro propósito de que sea presencial era simplemente y llanamente, y se lo dijimos desde el inicio de nuestras intervenciones, tanto la mía como la de Keiko, era ponernos a consideración del juzgado, evidenciar nuestro total sometimiento y sujeción al proceso y desde luego al pleno respeto del sistema de justicia penal. Keiko, Karina, nunca ha dejado de dar la cara, siempre ha estado presente y se ha presentado las veces que ha sido convocada a las autoridades nacionales en audiencias tan graves donde se ha puesto en riesgo incluso su libertad. Nunca ha rehuido y esta no iba a ser la excepción. Ella fue la primera en decir: yo voy, yo estoy allí, yo doy la cara, yo no tengo nada que ocultar porque me considero inocente y no he hecho nada malo y aquí estoy. Y un tanto eso fue el mensaje que le dio al señor juez. Nosotros somos tan respetuosos, señor juez, que más allá de que en algunos momentos las decisiones no nos hayan sido favorables, estamos aquí. Porque pese a todo confiamos en el sistema de justicia y lo dijo Keiko, porque soy inocente y considero que en este caso no existe peligro procesal, no existe riesgo alguno y no hay motivo suficiente para que se le pueda imponer una medida tan grave, Karina, como es la de prisión preventiva. Entonces, nosotros fuimos a defender esa posición. Evidentemente, éramos conscientes porque ya no es la única intervención del fiscal, siempre sus intervenciones tienen un carácter político, yo creo que eso somos testigos todo el país, y ayer no fue la excepción. Ayer nuevamente incidió en el tema político y lo que hizo Keiko y lo que hicimos nosotros fue responder a los argumentos del señor fiscal. Entonces, si el señor juez evidentemente en algún momento paró a Keiko, lo hizo muchas veces también con el señor fiscal porque evidentemente su discurso tenía mucho tinte político también de por medio. Bueno, ahí le faltaba también a José Domingo Pérez argumentación, como usted dice, tiene que llevar pruebas de reuniones secretas, porque si no hay esta prueba, el derecho se maneja con eso. Si no hay, simplemente le rebotan los pedidos y es lo que ha sucedido. Muy bien, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para darnos esta explicación amplia y de hecho que vamos a estar muy pendientes de los procesos de su patrocinada. Muchísimas gracias, Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Gracias.